Un Shabbat Shalom para todos ustedes y que el Señor pues pueda bendecirles ricamente en esta ocasión, donde estaremos comentando la Parshat Vayera, dando continuidad a nuestro estudio, a nuestro tour, ¿ok? Por el Sefer Shemot o libro de Éxodo. En esta ocasión, la Parshat Vaera, digamos, corresponde a los capítulos 6 al 9 del libro de Éxodo, Sefer Shemot. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de que la Torah no es, ¿ok? No es el pacto, no es el pacto. Sin embargo, la Torah sí está conectada con el pacto, pero no es el pacto fundamentalmente. Entonces, vamos a tratar esto a la luz digamos, a través de los escritos apostólicos, en este caso el libro o la epístola a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, llamado el apóstol a los gentiles, donde en el capítulo 3 versos 15 al 18, el apóstol Pablo trata el tema del pacto como idea central, ¿ok? Como el argumento teológico central de todo el documento, ¿ok? Y por eso que cuando vamos a estudiar el tema de la justificación por la fe, no debe ser entendida, sería una eisegesis de los textos, no como que el pecador o el acusado va ante los tribunales para ser absuelto, ¿ok? Sino que la justificación por la fe debe ser entendida dentro del marco del pacto, ¿ok? Del pacto abrámico, ya que este pacto, por supuesto, tiene fuerza jurídica, ¿ok? Tiene fuerza legal, por supuesto, pero no en el hecho de ir a un tribunal, sino en este caso entenderlo a la luz del pacto eterno. Bien, dice allí el apóstol Pablo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, ¿ok? Un pacto era una especie de contrato, un acuerdo entre dos personas. Dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado o confirmado, o sea, ya una vez sellado el pacto, que en la antigüedad, en los pueblos semitas, los pactos se ratificaban o se confirmaban mediante un sacrificio, dice, una vez ya sellado, nadie lo invalida. O sea, ese pacto no puede invalidarlo o anularlo, ni tampoco añadirle o agregarles ciertos derechos, ¿no? No. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos. Esto ya es decir, el apóstol Pablo se está valiendo de un elemento gramatical de que en realidad la palabra serajá en hebreo o espermatos en griego gramaticalmente está como un sustantivo singular, ¿ok? No plural. Entonces, el apóstol Pablo se vale de esto para dar un argumento teológico, ¿ok? Entonces dice, ya la simiente, que obviamente en el contexto sí está hablando de números, ¿ok? Sí está hablando de simiente en términos de unidad colectiva, es decir, de varios, porque en el mismo capítulo 15, en el verso 5, dice el Eterno a Abraham, mira, sal afuera, contempla las estrellas, pues así será tu serajá, es decir, así será tu simiente. Gramaticalmente, simiente allí en ese texto es singular, pero está hablando de que su simiente, ¿ok? Gramaticalmente singular,
sería como las estrellas de los cielos. Obviamente está hablando de un sinnúmero de estrellas. ¿Ok? Así que en el contexto inmediato sí implica, ¿ok? Sí implica la idea de varios, pero aquí el apóstol Pablo está, digamos que revelando un sot, revelando un secreto que la Torá nos quiere transmitir y que la simiente, el protagonista de la simiente de la cual la Torá habla, obviamente es el Mesías, como representantes de la descendencia de Abraham. Ese es el punto. Entonces dice, a tu simiente la cual es Mashiach. ¿Ok? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, para con el Mesías, quiere decir que ese pacto que se corta allí en Génesis capítulo 15 es una promesa que Dios le entrega a Abraham, pero que esa promesa se cumple es en la simiente de Abraham, que aquí el apóstol Pablo está interpretando que esa semilla, esa simiente, es el Mesías. Es decir, que la promesa es para el Mesías, de que al Mesías se le daría la tierra y que por lo tanto Abraham sería un coheredero de la promesa juntamente con el Mesías. Es decir, Abraham llegaría a ser un heredero de Dios, un heredero del Señor, ¿ve? Por medio del Mesías. Entonces dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la Torá, que vino 430 años después, no lo anula, no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí el apóstol está haciendo una distinción entre el pacto y la Torá. El pacto se cortó con Abraham, pero la Torá fue dada a conocer o fue revelada 430 años después. ¿Dónde? En el monte Oreb, ¿ok? Ante la asamblea de los hijos de Israel, en el monte Oreb, en el monte Sinai, ¿ok? Cuando ellos salieron de Egipto eh, y cruzaron el Mar Rojo y atravesaron el desierto y llegaron hasta el monte Sinai. Allí vino la Torá, digámoslo así, entre comillas, la Torá escrita, ¿ok? Porque allí la Torá es escrita en tablas de piedra y también posteriormente todas las especificaciones en un rollo, pero obviamente ya la ley estaba antes, ¿no? Y que era conocida oralmente y que estaba en cierta manera escrita en las mentes y en los corazones. Pero bueno, pero el apóstol Pablo da esta argumentación intencional para decir, porque si la herencia, ok, la herencia es por la Torá, es decir, Pablo está planteando de que si la herencia está condicionada a nuestra subordinación o sujeción a la Torá, entonces ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿De qué promesa estamos hablando? Bueno, cuando uno lee Génesis 15, el pacto a Abraham, en el verso 7 dice, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. La herencia de la cual Pablo está hablando es la herencia de la tierra. Aquí está claro. O sea, la herencia es la tierra. Y aquí el Señor está prometiendo a Abraham, mira, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte en herencia esta tierra. Esa es la promesa. La promesa es en base a una tierra, no en base a una ley. No está diciendo, mira, tú tienes que guardar ciertas normativas para yo entonces a constituirte en heredero de la tierra. No, en este pacto no hay condiciones. ¿Ok? No hay condiciones. Esto es un pacto incondicional, porque muchos creen que todos los pactos o las promesas son condicionales. Falso. En la escritura ciertamente hay promesas condicionales y también hay promesas incondicionales.
porque en todo el capítulo 15 de Génesis no lleva la cláusula condicional im en hebreo, que traduce el sí condicional en nuestra lengua castellana. No existe la cláusula condicional sí, como si aparece en otros lugares de las escrituras, que hay una cláusula condicional. Así que esta no es una promesa condicionada ni siquiera a la fe de Abraham, ¿ok? Ni siquiera a la fe de Abraham. O sea, es una promesa, va porque va, independientemente de la participación o del protagonismo humano dentro de esta alianza. Entonces, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos. Esto fue un acto soberano del Eterno. Obviamente, al extender un llamado a Abraham, ahí Dios no violenta el libre albedrío, Dios extiende un llamado a Abraham. Abraham acepta el plan divino y el plan consistía en darle esta tierra de Canaán en herencia a Abraham. Y Abraham acepta la propuesta. Y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, ¿qué garantía me das tú que yo voy a heredar esta tierra? Eso es en pocas palabras lo que Abraham le pregunta, ¿no? En este diálogo profético entre Dios y Abraham. Entonces dice a continuación, le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Y qué hace Abraham con estos animales? Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Obviamente a los animales como el carnero, la cabra y en este caso la becerra o la ternera y el carnero, ¿ok? Los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Esta era la forma como antiguamente se efectuaba un contrato legal. O sea, un contrato legal se hacía a través de un sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué un sacrificio? Porque las deidades, cuando habían contratos humanos, las deidades eran testigos. Eran testigos. Esto tenía peso jurídico, incluso hasta religioso. Porque si uno de los dos era desleal al pacto, entonces obviamente le corresponde toda la responsabilidad, toda la irresponsabilidad legal, hasta el punto de darle muerte. Entonces, puso cada una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Ok? Es decir, que puso una tórtola de un lado y un palomino del otro lado. Bueno, ahí el Señor le hace un vaticinio de lo que sería la posteridad de Abraham. ¿Ok? Que estaría en una nación extranjera, serían esclavizados, en fin, pero que de allí el Señor los rescataría. Y luego en el verso 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. Esta antorcha de fuego era la columna de fuego, la misma columna de fuego que guió a Israel en el desierto. ¿Ok? Esa que durante el día era nube, pero durante la noche era la columna de fuego. Es decir, esta antorcha de fuego no era más que la Shekinah, es decir, la presencia del Eterno. Es decir, el Eterno se hacía presente a través de una, de una columna de fuego, que aquí lo llama antorcha de fuego, que pasaba por entre los animales divididos. Según la costumbre de aquella época, cuando se hacía un contrato entre dos personas, los que pasaban por en medio de los animales, pisando la sangre de los animales, se estaba comprometiendo a cumplir las condiciones del pacto. Y faltar a las condiciones, ¿ok? Al faltar a las condiciones, lo que le esperaba era una muerte cruenta, al igual que los animales. ¿Ok? Así que el Eterno
entra en alianza con Abraham, garantizándole que la tierra sería suya. Por eso dice en el verso 18, en aquel día hizo el Señor, en realidad en el hebreo dice cortó el Señor, ¿ok? Un pacto con Abraham diciendo a tu simiente singular, ¿ok? Daré esta tierra. Pero en el contexto inmediato, tu simiente es las estrellas innumerables que Dios le muestra. Así será tu simiente. ¿Ok? En el contexto inmediato, pero que también en el sentido teológico, como el apóstol Pablo lo está explicando en Gálatas, se refiere al Mesías. Así que son ambas cosas, ¿ok? Al Mesías y también a todos aquellos que están en el Mesías son contados como simiente de Abraham y herederos de la promesa, ¿ok? Son herederos de la promesa. Entonces, aquí el pacto es la tierra, es la promesa de darle la tierra, ese es el pacto. ¿Ok? Aquí no hay una condición de guardar preceptos, normativas, no hay nada de eso acá. Aquí es una promesa de que a su simiente la tierra se le daría en herencia. ¿Ok? Donde el Eterno se compromete, es decir, aquí el Eterno se convierte en el garante de la promesa. Él va a llevar a cabo, él va a cumplir la promesa. ¿Ok? Él va a cumplir la promesa. El Eterno se ofrece aquí como el garante de llevar a cabo fielmente, en este caso, la promesa. Ahora bien, cuando uno va a Éxodo capítulo 6, que es precisamente el tema de la Parshat de esta semana, la Parshat Vaera, de hecho la Parshat Vaera se introduce de esta forma, aquí cito la nueva versión internacional. Dice, en otra ocasión Dios habló con Moisés y dijo, yo soy el Señor. Dice, me mostré a Abraham, eso es Vaera, ¿ok? Me mostré o me hice visible a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso, es decir, bajo el nombre de El Shaddai, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el famoso Shem HaMeforash o tetagrama, el Yod He Vav He, ¿ok? Que aquí lo traduce, por ejemplo, en la versión Septuaginta, lo traduce, que es la versión griega, lo traduce como Kyrios, como el Señor, el soberano, ¿no? Entonces dice, también con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán. Te está una vez más confirmando que el pacto es darle la tierra de Canaán en herencia a ellos. Esa es su herencia, eso es su patrimonio, su testamento. ¿Ok? Donde residieron como forasteros o como residentes. Entonces, cuando dice aquí también con ellos confirmé mi pacto, quiere decir que el pacto le estaba siendo confirmado al pueblo de Israel. ¿Ok? Al pueblo de Israel le estaba siendo confirmado el pacto, como también el Señor se los confirmó a ellos, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, hay dos grupos a quienes el pacto está siendo confirmado. Uno, a los patriarcas y dos, a los hijos de Israel. ¿Ok? Por lo tanto, en este pacto no se dice nada respecto a la ley, ¿ok? Como pacto. Entonces, evidentemente, la ley no es el pacto. Ya vemos acá que este argumento paulino tiene razón. O sea, una cosa es el pacto que ya el Eterno ratificó para con el Mesías, por lo tanto, está haciendo una distinción de la Torah que vino 400 años después. ¿Ok? Entonces, la Torah no es el pacto. Aquí el pacto es la promesa y la promesa radica en darle a la semilla de Abraham o a la simiente de Abraham la tierra en herencia. Ese es el pacto. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos con Deuteronomio 4:13 donde dice
que los 10 mandamientos son el pacto. Entonces aquí tenemos que examinar bien este pasaje, porque dice, en Deuteronomio 4:13 al 14 dice, Él les dio a conocer su pacto. Noten, los 10 mandamientos. Él les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y encargó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo, el Señor me ordenó que les enseñara los hukim, los estatutos, los hukim. Hukim quiere decir el derecho divino, es decir, todos aquellos preceptos de orden religioso o de orden cúltico, como por ejemplo celebrar la Pascua, cuando alguien comete pecado, llevar un sacrificio por el pecado, o en ciertas ocasiones llevar un sacrificio de reparación, todas las leyes referentes a los holocaustos, la circuncisión, los alimentos impuros, es decir, todas aquellas leyes que regulan el culto, es decir, el servicio religioso, la conciencia religiosa, esos son los hukim, ¿ok? El orden divino, el orden religioso. Y los mishpatim quiere decir las sentencias judiciales, los veredictos, los juicios, que es el orden civil, es el orden que va a normar las relaciones interpersonales. ¿Ok? El asesinato, el adulterio, los robos, los hurtos, los perjurios, las calumnias, los chismes, ¿ok? La codicia, en este caso las viudas, el derecho de las viudas, los huérfanos, todo eso pertenece a los mishpatim, que es el orden civil, y los hukim es el orden religioso o el orden cúltico, ¿okay? Que tiene que ver con la adoración, el servicio al Eterno. ¿Okay? Por ejemplo, el orden cúltico, quienes ejercen ese orden son los sacerdotes, el sacerdocio, y el orden civil son los jueces. ¿Okay? Hay jueces allí, aunque los sacerdotes también, en cierta manera, participan del derecho civil. ¿Okay? Entonces, que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Sin embargo, aquí hay un problema en la traducción. Esta versión, nueva versión internacional, no está siendo fiel al hebreo, ni siquiera a la Reina Valera, porque el hebreo te dice algo diferente. En el hebreo, Deuteronomio 4:13 dice lo siguiente, Vayaget, lahen et brito, ¿ok? Berito. Este verbo vayaget no es un perfecto catal, no es un catal. Un catal quiere decir un pasado perfecto. Es decir, Él les dio a conocer o Él les declaró, Él les anunció. Es lo que normalmente traducen, como aquí dice, Él les dio a conocer. Esa traducción no es correcta porque el verbo no es un perfecto catal. El verbo es un causativo jifil. Y un causativo jifil debería ser traducido como y él hizo anunciar a ellos su pacto. Y él hizo anunciar a ellos su pacto. Es decir, que Dios está ordenando que el pacto, el Eterno está ordenando que el pacto fuese dado a conocer a ellos, a los hijos de Israel, mas no que el Señor está anunciando su pacto. ¿Ok? Espero hacerme entender con esto. El Eterno está dando la orden de que su pacto sea dado a conocer a ellos. Y ya sabemos cuál es el pacto que se dio a conocer. La promesa de darle la tierra de Canaán. ¿Ok? Y Él les hizo. ¿Ok? Y Él les hizo anunciar su pacto. El que mandó a ellos, ¿no? ¿Qué? Sher Ziva Atejem. Ahora, dice, para hacer la Azot, Haseret Hadibrot, para hacer las 10
palabras. Esto te cambia el sentido, porque el verbo hacer tiene el prefijo la, que indica propósito o finalidad. Es decir, Dios hizo a ellos el anunciar su pacto, el cual mandó a ellos. ¿Con qué intención? Con la finalidad o con la intención, con el objetivo de hacer las 10 palabras. De hacer las 10 palabras. El texto no te está diciendo que la Torá es el pacto, no. Lo que el texto está diciendo que el pacto sí tiene como objetivo, es decir, el pacto es la promesa de dar a Israel en herencia la tierra, pero tiene esto como objetivo que una vez que el pueblo reciba la promesa de la tierra, sea puesto en práctica las Haseret Hadibrot. Es decir, el pacto tiene como objetivo que las 10 palabras se lleven a efecto. Por eso dice, para hacer las 10 palabras, la Asot Haseret Hadebarim, ¿ok? Las cuales escribió en 2 tablas de piedra. Esto es lo que justamente el texto anterior te está diciendo. Es decir, él hizo, él les hizo anunciar su pacto, el cual mandó a ellos para hacer las 10 palabras, que aquí se traduce como los 10 mandamientos, para hacer el decálogo, las cuales escribió en 2 tablas de piedra y ordenó que las pusieran en práctica. Entonces, en aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los hukim, los mishpatim, que ustedes deberán hacer en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, el pacto es, Dios les promete darle la tierra en herencia. Es una promesa, no está condicionada, no tiene condiciones, pero una vez que el pueblo reciba la tierra en herencia, obviamente el Eterno ha determinado cómo el pueblo debe vivir en la tierra. Por eso que el pacto sí está conectado a la Torá. El pacto no es la Torá, pero la Torá está anexada al pacto, ya que el objetivo del pacto es hacer las 10 palabras. ¿Dónde? En la tierra que van a recibir en herencia. En pocas palabras. Bueno, el Señor le está diciendo, bueno, yo les voy a dar una herencia, una tierra en patrimonio, en herencia para ustedes, pero les voy a exigir de cómo ustedes deben comportarse en la tierra donde yo le estoy entregando en calidad de herencia. Eso es sencillamente lo que representa aquí las 10 palabras o en este caso la Torah. La Torah es el modus operandis una vez que ellos reciban la tierra en calidad de herencia. ¿Ok? Así que de esa manera, sencilla y sin muchas palabras, podemos entender la relación que existe entre la Torah y el pacto. O sea, la Torah no es el pacto, pero el pacto sí tiene como objetivo que la Torah sea llevada a cabo, ¿ok? En la tierra que el Señor prometió concederle a su pueblo. Y con esto dicho, espero que con este entendimiento y esta comprensión eh, podamos, eh, eh, podamos ser afianzados en esta promesa, ¿ok? Hasta que el Señor traiga pronto al Mesías y en nuestros días y podamos decir a ellos, amén.